Clara no respondió de inmediato. Tenía el sobre entre las manos, pero no lo abría. Sus dedos temblaban apenas, como si el papel pesara más de lo que debía. Frente a ella, el abogado la observaba con una calma que no lograba tranquilizar. Había algo en su mirada, una mezcla extraña entre compasión y cautela. «No te dejaron en ese orfanato por casualidad», repitió él, con voz firme, como si quisiera asegurarse de que cada palabra se clavara en su lugar. Clara sintió que el aire se volvía más denso. Esa frase no encajaba, no con lo que siempre le habían dicho, no con lo que había construido durante años para poder seguir adelante sin preguntarse demasiado. Ella había aprendido a no mirar atrás, a no preguntar, a aceptar, pero ahora alguien había abierto una puerta que no sabía si quería cruzar. «¿Qué significa eso?», preguntó al fin, apenas audible. El abogado deslizó el documento hacia ella. No respondió de inmediato, como si supiera que, una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. «Significa», dijo después de unos segundos, «que hay un nombre en ese testamento y que ese nombre cambia todo». Clara bajó la mirada al papel. No lo abrió. Todavía no. Porque de pronto, todo lo que había pasado en su vida empezó a sentirse extraño, desacomodado, como piezas de un rompecabezas que nunca terminaban de encajar, pero que ella había aprendido a ignorar. El orfanato, las miradas de las cuidadoras, los silencios incómodos cuando preguntaba por su pasado y, sobre todo, esa sensación constante de no pertenecer del todo, como si estuviera ocupando un lugar que no era suyo. «No entiendo», dijo negando levemente con la cabeza. «A mí me abandonaron. Eso fue todo». El abogado no corrigió la palabra, pero su expresión cambió apenas. Un gesto mínimo, casi imperceptible. «Eso es lo que te dijeron», respondió. Y ahí estuvo el quiebre. No en lo que dijo, sino en cómo lo dijo. Porque no sonó como una posibilidad, sonó como una certeza. Clara sintió un vacío en el estómago, uno de esos que no se explican, que aparecen sin aviso, como si algo dentro de uno reconociera un peligro antes de entenderlo. Sus ojos volvieron al sobre. «¿Quién?», intentó preguntar, pero la voz se le quebró. Respiró hondo. Lo intentó otra vez. «¿Quién dejó eso?». El abogado entrelazó las manos sobre el escritorio. «Una mujer que murió hace 2 semanas», dijo, «y que pidió, de forma muy específica, que este documento llegara a ti». Clara sintió un frío recorrerle la espalda. «Yo no conozco a nadie. Eso es lo que vamos a descubrir». Silencio, pesado, denso, insoportable. Afuera la ciudad seguía como si nada. Autos, gente, ruido, vida normal. Pero dentro de esa oficina, algo acababa de romperse, o de empezar. «Ábrelo», dijo el abogado finalmente. Clara tragó saliva. Sus manos se movieron solas, lentamente. Como si cada milímetro que avanzaban fuera una decisión irreversible. El papel crujió al abrirse, y en ese instante, sin haber leído aún una sola palabra, Clara sintió algo que no esperaba. Miedo, pero no miedo a lo desconocido, sino a que por primera vez todo empezara a tener sentido. Sus ojos bajaron, buscaron el nombre, y cuando lo encontró, su respiración se detuvo, porque ese nombre, ella lo había escuchado antes, pero no donde debería, ni de la forma en que imaginaba. Y eso solo abría una pregunta, más inquietante que todas las anteriores. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y por qué alguien había esperado toda su vida para decírselo así? Clara no levantó la vista de inmediato. El nombre seguía ahí, inmóvil sobre el papel, como si no entendiera el caos que acababa de provocar. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. Era un nombre simple, común incluso, y sin embargo,
le resultaba imposible de ubicar en un recuerdo claro. Pero algo en su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un escalofrío breve, una presión en el pecho, como si ese nombre no fuera nuevo, solo estuviera enterrado. «Tómate tu tiempo», dijo el abogado en voz baja sin interrumpir más. Clara asintió apenas, sin mirarlo. Sus ojos recorrían el documento, pero no leían. Era como si su mente estuviera retrocediendo, buscando, conectando fragmentos sueltos de una infancia que siempre había sentido incompleta. El orfanato San Gabriel no era un lugar cruel. Al menos no en lo evidente. Tenía paredes claras, ventanas amplias y un jardín donde los niños corrían durante las tardes. Las cuidadoras hablaban con dulzura y siempre había comida caliente en la mesa. Pero había algo que nunca encajaba. Clara lo había sentido desde muy pequeña. No era lo que pasaba, era lo que no pasaba. Nunca hubo fotos de cuando llegó. Nadie recordaba con claridad el día exacto en que apareció. Y cuando preguntaba, las respuestas eran vagas, suaves, pero evasivas. «Eras muy chiquita», le decían, «casi un bebé. Te dejaron en la puerta. No había nada contigo, nada». Esa palabra se había repetido tantas veces que terminó por aceptarla. Nada, sin familia, sin historia, sin origen. Y aún así, Clara recordaba cosas, no imágenes completas, no escenas claras, fragmentos, como una voz cantando en la oscuridad, un olor a perfume, distinto al de las cuidadoras, y una sensación, una muy específica, la de no estar sola. Pero cada vez que intentaba aferrarse a esos recuerdos, se desvanecían, como si alguien en algún momento hubiera decidido que era mejor que olvidara. «¿Lo reconoces?», preguntó el abogado con cuidado. Clara parpadeó, volviendo al presente. Dudó. «No», respondió. «O sea, no sé». Y eso era lo más honesto que podía decir. Porque no era un no, pero tampoco era un sí. Era algo en medio, algo incómodo. «La mujer que dejó este testamento», continuó él, «vivía en la misma ciudad donde estaba el orfanato». Clara levantó la vista por primera vez. «¿Qué?». Durante años, esa información cayó como una piedra. «¿Está diciendo que ella sabía de mí?». El abogado no respondió directamente. «Hay más cosas en el documento», dijo. «Pero antes de que leas todo, hay algo que necesitas entender». Clara apretó el papel entre sus dedos. «¿Qué cosa?». Él dudó un segundo, como si estuviera midiendo cuánto debía decir. «Tu ingreso al orfanato no fue registrado como abandono común. Silencio. El tipo de silencio que no pide explicación. El tipo que exige». «Entonces, ¿qué fue?». El abogado sostuvo su mirada. «Fue clasificado como ingreso protegido». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Clara no las entendió del todo, pero sintió su peso. «¿Protegido de qué?», preguntó, casi en un susurro. No hubo respuesta inmediata, porque en ese momento el pasado dejó de ser un lugar borroso y empezó a sentirse como algo intencional, como si alguien hubiera movido cada pieza de su vida desde el principio, como si haber crecido en ese orfanato no hubiera sido una coincidencia, sino una decisión. Clara volvió a mirar el nombre en el papel. Ese nombre que no encajaba, ese nombre que la estaba esperando. Y una nueva pregunta comenzó a tomar forma, más oscura que la anterior. Si no la abandonaron, entonces, ¿por qué alguien se aseguró de que nunca supiera la verdad? Clara volvió a bajar la mirada al documento, esta vez obligándose a leer. Ya no podía quedarse en esa sensación ambigua. Si algo había sido ocultado, estaba ahí, en esas líneas, esperándola. El papel no era largo, un testamento sencillo, sin adornos,
pero cada frase parecía cargar más de lo que decía. Nombre completo de la fallecida, fecha, firma, y luego una cláusula específica. Declaro que la única heredera de mis bienes es Clara Méndez. Clara sintió un golpe seco en el pecho. Méndez, ese era su apellido, el único que había tenido, el que le dieron en el orfanato. Eso no puede ser coincidencia, murmuró más para sí misma que para el abogado. Él no respondió. No hacía falta, porque lo que venía después era aún peor. A quien protegí desde su ingreso al orfanato San Gabriel. Clara dejó de respirar por un segundo. Volvió a leer la frase, más lento, como si al hacerlo las palabras fueran a cambiar, pero no cambiaron. Protegí, no abandoné, no perdí, no entregué, protegí. El significado se clavó en su mente como una astilla imposible de ignorar. Ella sabía, susurró Clara. Todo este tiempo. El abogado asintió levemente. Hay registros de pagos anónimos al orfanato durante más de 15 años. Clara levantó la vista de golpe. ¿Pagos? Para cubrir tus gastos, educación, salud, incluso actividades extracurriculares. Ahora todo empezaba a moverse. Las clases de música que solo ella tenía. El uniforme nuevo cuando los demás usaban ropa heredada. Las visitas ocasionales de donantes que nunca hablaban con otros niños, solo con ella. Recuerdos que antes parecían detalles aislados, ahora empezaban a alinearse, y eso no tranquilizaba, todo lo contrario. ¿Por qué nadie me dijo nada?, preguntó, con la voz tensa. El abogado cruzó una mirada breve con el documento. Porque había una condición. Clara sintió el estómago apretarse. ¿Qué condición? Que no se revelara su identidad bajo ninguna circunstancia. Hasta después de su muerte. Silencio, pesado, insoportable. ¿Y por qué?, insistió Clara, esta vez con algo más que confusión. ¿Por qué alguien haría eso? El abogado respiró hondo. Eso no está completamente claro, pero había algo en su tono que decía lo contrario. Clara lo notó. Usted sabe algo más. Él dudó, solo un segundo, pero fue suficiente. Hay una nota adicional, admitió finalmente. No forma parte legal del testamento, pero fue dejada junto a él. Clara no dudó esta vez. Quiero verla. El abogado abrió una carpeta que había mantenido cerrada hasta ese momento. Sacó un sobre más pequeño, distinto al primero, más antiguo, amarillento en los bordes. Se lo extendió. Esto es lo único que escribió de su puño y letra. Clara lo tomó con cuidado. Había algo distinto en ese papel, algo personal. No era un documento, era un mensaje. Sus dedos dudaron un instante antes de abrirlo, pero esta vez no se detuvo. Lo hizo, desplegó la hoja y leyó. Perdóname por lo que hice, era la única forma de mantenerte a salvo. Clara sintió que algo dentro de ella se rompía, no de golpe, sino lento, silencioso, como una grieta que llevaba años formándose. Sus ojos recorrieron la siguiente línea. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, y que finalmente puedes saber quién eres. El corazón le latía con fuerza. Demasiada. Esto no tiene sentido, murmuró negando con la cabeza, pero siguió leyendo. No podía parar. No confíes en todo lo que te digan, ni siquiera en quienes parezcan ayudarte. Clara levantó la vista, de golpe. Sus ojos fueron directo al abogado. Él se quedó inmóvil. ¿Qué significa eso?, preguntó ella con un hilo de voz. El hombre no respondió de inmediato, y ese silencio, ese pequeño, mínimo retraso, fue suficiente para encender algo dentro de Clara, algo que no había sentido antes. Desconfianza. Volvió al papel. La última línea estaba escrita con una presión distinta, más fuerte, como si cada palabra hubiera costado. Tu nombre nunca fue Clara. El mundo se detuvo.
Literalmente, no hubo ruido, no hubo movimiento, solo esa frase, repitiéndose una y otra vez en su cabeza. Tu nombre nunca fue Clara. Sus manos comenzaron a temblar. Y una única pregunta, más inquietante que todas las anteriores, se instaló con fuerza. Si ni siquiera su nombre era real, entonces, ¿qué más en su vida había sido una mentira? El papel cayó suavemente sobre el escritorio, pero el sonido le pareció demasiado fuerte. Clara no se movió. Su mirada quedó fija en la última línea, como si al dejar de verla, fuera a desaparecer. Pero no desaparecía. Tu nombre nunca fue Clara. Esa frase no solo rompía una verdad, rompía todas. No, susurró negando lentamente. No, eso no puede ser. Pero su voz no sonaba convencida. Sonaba vacía. El abogado la observaba con atención, sin intervenir, como si entendiera que ese momento no admitía interrupciones, que cualquier palabra ajena podía hacer más daño que el silencio. Clara llevó una mano a su pecho, intentando regular su respiración. Sentía que algo se desordenaba dentro de ella, como si estuviera perdiendo el equilibrio sin moverse del lugar. «Entonces, ¿quién soy?», preguntó casi sin voz. No era una pregunta dirigida al abogado, era algo más profundo, más urgente. Él, sin embargo, respondió igual. «Eso es lo que vamos a reconstruir, reconstruir». La palabra la golpeó con fuerza, porque implicaba algo claro. Primero, había que aceptar que todo estaba roto. Clara cerró los ojos un segundo, y en ese instante, recuerdos que antes parecían lejanos empezaron a regresar con una nitidez incómoda, no como escenas completas, sino como sensaciones. La vez que una de las cuidadoras la llamó por otro nombre y corrigió rápido, como si hubiera cometido un error pequeño, pero que ahora ya no lo parecía. El día que una mujer fue al orfanato, no como donante, no como voluntaria. Esa mujer no habló con nadie más, solo con ella. Clara recordaba su mirada, intensa, contenida, como si estuviera viendo algo que no podía tocar. «¿Cómo te llamas?», le había preguntado la mujer. «Clara», respondió ella con una sonrisa automática, y la mujer había dudado, solo un segundo, pero ese segundo ahora pesaba. «Claro», dijo entonces forzando una leve sonrisa. «Clara». Ese recuerdo la atravesó, porque ahora ya no parecía una duda casual, parecía un error. Clara abrió los ojos de golpe. «Había alguien», dijo mirando al abogado. «Una mujer vino cuando yo tenía como 8 años». Él inclinó levemente la cabeza. «¿La recuerdas bien?». «No del todo, pero…» Tragó saliva. «Me miraba como si me conociera». El abogado no dijo nada, pero su silencio, otra vez, hablaba. «¿Era ella?», preguntó Clara. No hubo respuesta inmediata, y eso fue suficiente para que la duda creciera. «¿Era ella?», repitió esta vez con más firmeza. «Es muy probable», respondió finalmente. Clara apartó la mirada. Su mente no se detenía. Si esa mujer era la misma del testamento, entonces no solo sabía de ella, la había visto, había estado cerca, y aún así se mantuvo en silencio. «¿Por qué no me dijo nada?», preguntó, con un tono que empezaba a quebrarse. «¿Por qué fingió no conocerme?». El abogado respiró hondo. «Porque, según lo que dejó escrito, creía que era la única forma de mantenerte con vida». Esa frase cayó como un golpe seco. «¿Con vida?». El aire se volvió más pesado. ¿De qué me estaba protegiendo? Silencio. Otra vez, pero esta vez diferente, más tenso, más cargado. Clara lo sintió, y algo dentro de ella empezó a conectar puntos. Demasiado rápido. «Usted dijo que mi ingreso fue protegido», recordó. «Que no fue abandono». El abogado asintió lentamente. «Sí, entonces alguien me llevó ahí». «Sí, alguien que sabía lo que hacía».
Exacto. Clara apretó los labios. ¿Y esa persona fue ella? El abogado no respondió, pero no hizo falta, porque Clara ya lo sabía, lo sentía, y eso abría una posibilidad que le resultaba insoportable. Ella me dejó ahí, susurró, no como abandono, sino como decisión, una decisión consciente, fría, calculada. Me ocultó, añadió con la voz temblando, y entonces algo cambió, porque el dolor empezó a mezclarse con otra cosa, rabia. Me quitó mi nombre, mi historia, dijo, levantando la mirada, y esperó a morir para decirme la verdad. El abogado la observó en silencio, pero Clara no terminó ahí, porque había algo más, algo que no encajaba. Y aún así, me estuvo cuidando todo este tiempo, añadió, casi en un susurro. Contradicción, dolor, confusión, todo junto. Eso no tiene sentido, dijo negando con la cabeza. No puedes proteger a alguien y al mismo tiempo borrarlo. Pero quizá, si se podía, si el peligro era lo suficientemente grande, si la amenaza seguía ahí. Clara bajó la mirada al papel otra vez, a esa frase. Era la única forma de mantenerte a salvo. Y entonces, por primera vez, una idea más oscura comenzó a tomar forma. Una que no quería aceptar, pero que ya no podía ignorar. Si alguien había hecho todo eso para protegerla, entonces el peligro no había desaparecido, solo había estado esperando. Y eso llevaba a una pregunta inevitable. ¿Quién seguía buscándola? Clara no dijo nada durante varios segundos, pero su silencio ya no era el mismo de antes. Había cambiado. Ahora estaba lleno de tensión, como si cada pensamiento estuviera empujando contra otro, intentando encontrar una salida. Quiero saber quién era ella, dijo al fin, con una firmeza nueva. Su nombre completo. El abogado no dudó esta vez. Tomó el documento y señaló una línea específica. Elena Rivas. Clara repitió el nombre en su mente. Elena Rivas. No le sonaba, y sin embargo, algo en su pecho reaccionó igual que antes. Ese mismo estremecimiento leve, incómodo, como si su cuerpo recordara algo que su mente todavía no podía alcanzar. ¿Tengo alguna relación con ella?, preguntó. El abogado sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. Eso es lo que el testamento sugiere, pero no lo confirma directamente, no lo confirma. Otra pieza incompleta, otra respuesta a medias. Clara apretó los dientes. Quiero todo lo que haya sobre ella. Ya lo pedí, respondió él. Pero hay algo más que deberías ver primero. Clara levantó la mirada desconfiada. ¿Qué cosa? El abogado giró su laptop hacia ella. Tecleó algo rápido y abrió un archivo escaneado. Esto no estaba con el testamento, pero está vinculado a tu expediente original del orfanato. Clara se inclinó apenas. La pantalla mostraba un documento antiguo, oficial, con sellos, firmas y varias líneas tachadas en negro. ¿Qué es eso? Un informe de ingreso. El corazón de Clara empezó a latir más rápido. ¿Mi informe? Sí, el original. Clara sintió un nudo en la garganta, porque ese documento no debería existir. Le habían dicho que no había registros claros, que todo era confuso, que no había datos. Y sin embargo, ahí estaba. Léelo, dijo el abogado. Clara dudó un segundo, pero lo hizo. Fecha de ingreso, 12 de agosto. Eso no coincidía. Siempre le dijeron otra fecha. Más tarde. ¿Por qué cambiarían algo así? Siguió bajando. Edad estimada, 2 años. Otra vez. No encajaba. A ella siempre le dijeron que era un bebé. Menos de 1 año. Su respiración empezó a alterarse. Esto está mal, murmuró, pero siguió leyendo. Condición del ingreso. Entrega directa. Clara frunció el ceño. Entrega directa. El abogado asintió.
Eso significa que no fuiste dejada en la puerta. Alguien te entregó personalmente. El suelo pareció moverse un poco bajo sus pies. Entonces mintieron. Sí. Clara tragó saliva. Sus ojos bajaron a la siguiente línea. Y ahí todo se detuvo otra vez. Nombre registrado al ingreso, Valeria R. El aire desapareció. Literalmente. Clara no respiró. No pudo. Valeria. Ese era el nombre, su verdadero nombre. Estaba ahí, negro sobre blanco, innegable. Y lo peor no era eso. Lo peor era la letra. No era una impresión digital, era escritura manual. Alguien lo había escrito a mano. Y había algo en esa caligrafía. Algo que Clara reconocía. No, susurró. Su mano tembló al acercarse a la pantalla. Esa letra. El abogado la miró con atención. ¿La has visto antes? Clara no respondió de inmediato. Pero su mente ya estaba ahí, en otro recuerdo. Más reciente, más claro. El sobre, la carta, la nota que había leído hace unos minutos. Volvió a mirar el papel sobre el escritorio. Lo tomó con rapidez. Comparó. Las letras. La forma de escribir las R. La presión en ciertas palabras. Era la misma. Exactamente la misma. Fue ella, dijo con la voz rota. Ella escribió mi nombre cuando me dejó ahí. El abogado no dijo nada, pero su silencio, otra vez, confirmó todo. Clara sintió que algo dentro de ella colapsaba, porque eso significaba una cosa muy concreta. Elena Rivas no solo la conocía, no solo la había protegido, la había entregado personalmente, había decidido el momento, el lugar, la forma, y luego desapareció. ¿Por qué?, preguntó Clara con los ojos llenos de algo que ya no era solo dolor. ¿Por qué haría todo eso? El abogado respiró hondo, y esta vez no evitó la respuesta. Porque hay una última parte del informe que aún no leíste. Clara lo miró, sintió un impulso de no hacerlo, de quedarse donde estaba, de no seguir, pero ya era tarde para eso. Dímelo. El abogado giró la pantalla apenas, señalando la última sección, parte inferior del documento, casi completamente tachada. Pero no del todo. Había una línea que seguía visible. Clara se inclinó, leyó, y su mundo volvió a romperse. Motivo del ingreso. Protección ante riesgo inminente por vínculo familiar con sujeto investigado. Clara parpadeó. Una vez. Dos. ¿Qué significa eso?, preguntó, aunque en el fondo ya lo intuía. El abogado sostuvo su mirada. Significa que alguien de tu familia era considerado una amenaza. Silencio. Pesado. Frío. ¿Quién?, preguntó Clara, pero esta vez la pregunta no sonó como antes, porque ahora ya no era solo curiosidad, era miedo. Y lo peor de todo era que, por primera vez, esa amenaza dejaba de ser algo del pasado y empezaba a sentirse peligrosamente presente. Porque si alguien había sido lo suficientemente peligroso como para obligar a ocultar a una niña durante años, entonces había algo que Clara todavía no entendía. Algo mucho más grande. Algo que llevaba a una última pregunta, inevitable. ¿Y si esa persona nunca dejó de buscarla? El silencio que siguió no fue vacío. Fue denso, cargado, como si la realidad necesitara unos segundos para acomodarse dentro de Clara, y aún así no lograra encajar. Un sujeto investigado, repitió con la voz baja casi apagada. ¿Está hablando de un criminal? El abogado no respondió de inmediato. Se inclinó hacia atrás en la silla, entrelazando las manos, como si lo que venía necesitara más cuidado que todo lo anterior. No tengo el expediente completo, dijo al fin. Gran parte está restringida, pero lo poco que se puede ver apunta a algo serio. Clara sintió un frío recorrerle los brazos. ¿Qué tipo de serio? Otra pausa. Casos de violencia.
posibles desapariciones y, dudó apenas, vínculos con redes más grandes. El mundo se volvió irreal por un segundo, como si estuviera escuchando la historia de otra persona. No, negó Clara, llevando una mano a su frente. Eso no tiene sentido. Yo no vengo de ahí. Pero la frase quedó incompleta, porque ahora ya no podía afirmarlo. Tu vínculo no está detallado, continuó el abogado. Solo dice familiar, directo o indirecto. Clara bajó la mirada. Familiar. La palabra se le clavó más que cualquier otra, porque implicaba algo imposible de ignorar. Sangre, origen, raíz. ¿Mi padre?, preguntó, casi en automático. El abogado no respondió, pero esta vez no fue evasión, fue cautela, y eso, para Clara, fue peor. ¿Mi padre?, repitió con más presión. Es una posibilidad, admitió finalmente. El aire se volvió pesado otra vez. Entonces, Clara tragó saliva. ¿Ella me escondió de él? El abogado no dijo sí, pero tampoco dijo no. Y eso bastó. Clara cerró los ojos. Por primera vez, una imagen empezó a tomar forma en su mente. No clara, no precisa, pero suficiente. Una figura masculina, difusa, lejana, pero cargada de algo oscuro. No era un recuerdo, era una sensación, como esas que uno arrastra sin saber de dónde vienen, y de pronto, muchas cosas empezaron a cambiar de lugar. Las noches en el orfanato donde no podía dormir, sin razón aparente. Ese miedo irracional a ciertos tonos de voz. La incomodidad cuando alguien levantaba demasiado la mano, aunque no fuera hacia ella. Detalles sueltos, sin explicación, hasta ahora. ¿Y si él sabe que sigo viva?, preguntó Clara, abriendo los ojos. La pregunta quedó suspendida, porque por primera vez no parecía una exageración. El abogado no respondió de inmediato, pero su expresión se tensó apenas, y eso fue suficiente. ¿Sabe algo?, insistió Clara. No hay registros recientes, respondió él. Pero eso no significa que no exista riesgo. No existe riesgo. La frase no tranquilizó, todo lo contrario. ¿Por eso ella esperó a morir?, murmuró Clara. ¿Para que nadie pudiera seguirle el rastro hasta mí? El abogado asintió levemente. Es una teoría bastante sólida. Clara soltó una risa corta, vacía. Perfecto, dijo. Me protegió toda la vida, y ahora me deja sola con esto. No había enojo en su voz esta vez. Había algo más profundo, cansancio, pero también algo que empezaba a cambiar, porque en medio del miedo apareció otra cosa, necesidad. Quiero saber quién era ese hombre, dijo levantando la mirada. No puedo quedarme así. Clara... Valeria, corrigió ella casi sin pensarlo. El abogado se quedó en silencio. Ese pequeño cambio lo decía todo. Clara respiró hondo. Si alguien arruinó mi vida antes de que empezara, quiero saber quién fue. El abogado la observó durante unos segundos, evaluando, midiendo, y luego asintió. Hay un nombre posible, dijo finalmente. El corazón de Clara se aceleró. ¿Cuál? El abogado giró la laptop otra vez. Abrió otro archivo. Este era más reciente, más limpio, pero igual de inquietante. Este nombre aparece en varios registros vinculados al caso, aunque nunca fue confirmado oficialmente. Clara se inclinó. Sintió sus manos tensarse. Sus ojos buscaron la línea señalada. Y cuando la encontró, el aire volvió a desaparecer. Porque ese nombre no era completamente desconocido. Lo había escuchado hace años, en un contexto que en ese momento no había entendido. Pero ahora todo empezaba a encajar. Demasiado bien. No puede ser, susurró. El abogado no dijo nada, porque la reacción de Clara ya lo confirmaba. Ese nombre no era ajeno, era parte de su historia,
solo que había estado oculto, esperando. Y eso habría una posibilidad mucho más inquietante que todas las anteriores. Si ella ya había estado cerca de ese nombre antes, entonces, ¿cuántas veces había estado cerca del peligro sin saberlo? Clara no apartó la vista de la pantalla. El nombre seguía ahí, inmóvil, pero ahora parecía latir, como si tuviera vida propia. «Lo escuché», susurró. «Yo escuché ese nombre antes». El abogado no interrumpió. Sabía que ese momento no necesitaba guía, solo verdad. «Fue en el orfanato», continuó Clara con la voz cada vez más baja. «Una noche». Sus ojos dejaron de ver la pantalla. Ya no estaba en esa oficina. Había vuelto a ese pasillo largo, a la luz tenue, al silencio que nunca era completamente silencio. «Yo tenía 9, tal vez 10 años», murmuró. Y entonces la escena regresó completa. No fragmentos, no sensaciones. Una escena entera. Clara o Valeria caminando descalza, con frío, buscando agua. Las demás niñas dormían. Todo parecía tranquilo, hasta que escuchó voces de adultas en la oficina de la directora. No era normal a esa hora. Se acercó sin hacer ruido, curiosa, ingenua, y entonces lo escuchó, ese nombre, dicho en voz baja, tensa. «No podemos tenerla aquí si él la encuentra», decía una de las voces. «Pero ya está todo arreglado», respondía otra. «Nadie sabe que es ella». «¿Eso crees?» La primera voz dudaba. «Ese hombre ha encontrado a personas con menos pistas». Silencio. Y después, ¿y si vuelve? Esa frase, ese tono, ese miedo. Clara lo sintió otra vez, como si estuviera ocurriendo ahora. Y luego, el nombre. Claro, preciso, inconfundible. El mismo que ahora estaba en la pantalla. Clara abrió los ojos de golpe. Volvió al presente. Su respiración era irregular. «Ellas sabían», dijo mirando al abogado. «Sabían todo». El abogado no negó. «Es muy probable que la dirección del orfanato estuviera al tanto del riesgo». Clara se levantó de la silla de golpe. Necesitaba moverse, respirar. «Entonces todos mintieron», dijo caminando en círculos. «Todos sabían quién era, y aún así me hicieron vivir como si no existiera». Su voz empezó a romperse, pero no se detuvo. «Me hicieron creer que nadie me quería, que nadie me buscaba». Se llevó una mano al rostro. «Y todo este tiempo, alguien me estaba escondiendo». El abogado se levantó también, pero mantuvo distancia. «Clara, Valeria», corrigió otra vez, más firme. Silencio. Ese nombre ya no era duda, era identidad, dolorosa, pero real. «Valeria», repitió él asintiendo. «Necesitas entender algo». Ella lo miró. Sus ojos ya no eran los mismos. Había algo distinto, más duro, más claro. «Ese hombre», continuó el abogado, «no desapareció de los registros». El aire se tensó. «¿Qué significa eso? ¿Que haya actividad reciente?» El mundo volvió a inclinarse. «¿Reciente? ¿Cuánto?» El abogado dudó, pero respondió. «Hace 6 meses. Silencio. Total». «No», susurró Valeria. Pero él continuó. «Y no en otra ciudad. Esa pausa fue peor que cualquier palabra». «Aquí», dijo finalmente. El corazón de Valeria se detuvo por un segundo. «Aquí». «Sí». El aire se volvió irrespirable. Todo encajó. Demasiado. Rápido. El testamento. El momento exacto. La muerte reciente de Elena. La revelación. Todo. «Ella sabía», murmuró Valeria. «Sabía que él estaba cerca». El abogado no respondió, pero su silencio lo confirmó. «Por eso ahora», continuó ella sintiendo cómo cada pieza caía en su lugar. «Por eso ahora me dijo la verdad, porque ya no había tiempo, porque el peligro había vuelto, porque esconderla ya no era suficiente». Valeria sintió un nudo en el estómago, uno profundo,
antiguo, familiar, y entonces una última pieza encajó. Algo que no había querido ver, algo que ahora era imposible ignorar. Ese hombre no me estaba buscando antes, dijo lentamente. El abogado frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Valeria levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de una certeza aterradora. Me está buscando ahora, silencio, pesado, definitivo. ¿Por qué ahora?, preguntó el abogado. Valeria no respondió de inmediato, porque la respuesta era peor que cualquier otra posibilidad. Sus dedos se cerraron lentamente. Su respiración se volvió más profunda. Porque ya sabe quién soy. El aire se congeló. Y entonces, una última pregunta, la más peligrosa de todas, se instaló sin pedir permiso. Si él ya sabía que ella estaba ahí, ¿cuánto tiempo llevaba observándola? El silencio en la oficina dejó de ser incómodo. Se volvió peligroso. Valeria ya no caminaba. Se había detenido por completo, como si su cuerpo hubiera entendido algo que su mente todavía estaba procesando. Sus ojos se movían lentamente por el lugar, la puerta, la ventana, el reflejo tenue en el vidrio. No es solo que esté en la ciudad, dijo en voz baja, es que sabe dónde encontrarme. El abogado no intentó contradecirla, porque en ese punto, negar lo evidente sería insultar todo lo que acababan de descubrir. Tenemos que ir a la policía, dijo él, intentando recuperar algo de control. Valeria negó. No. La respuesta fue inmediata, seca. No sabes con quién estamos tratando, insistió él. Si este hombre está vinculado a lo que dicen los registros, justamente por eso, lo interrumpió ella. Si ha evitado ser atrapado todo este tiempo, no es alguien que puedas detener con una denuncia. El abogado guardó silencio, y en ese silencio hubo aceptación. Valeria volvió al escritorio, miró otra vez la carta, la tomó. Sus dedos recorrieron las líneas como si buscaran algo más entre las palabras, algo oculto, algo que no había visto antes, y entonces lo notó. Un detalle pequeño, casi invisible, en la parte inferior de la hoja había algo más. No era una frase completa, era una dirección, escrita con la misma letra, más tenue, como si hubiera sido añadida al final. El corazón le dio un vuelco. «Esto no estaba antes», murmuró. El abogado se acercó. «¿Qué es?» Valeria giró el papel hacia él. «Una dirección». Silencio. Ambos la miraron. No era un lugar cualquiera. Estaba en la misma ciudad, a pocos minutos de donde estaban. «¿Crees que...?» empezó él. «Sí», respondió ella, sin dejarlo terminar. «Es donde vivía Elena Rivas, la mujer que la ocultó, la mujer que la protegió, la mujer que murió sin decirle la verdad en vida». Valeria sintió un impulso inmediato, fuerte, irracional, pero claro. «Tengo que ir». «No», dijo el abogado de inmediato. «No sabemos qué hay ahí». «Exacto», respondió ella. «Y eso es justamente lo que necesito saber, porque por primera vez en su vida no quería esconderse, no quería esperar, no quería aceptar versiones incompletas. Quería respuestas, aunque dolieran, aunque fueran peligrosas, aunque cambiaran todo otra vez». «Voy contigo», dijo el abogado. Valeria lo miró, evaluó, y luego asintió. Minutos después, estaban en el auto. El trayecto fue corto, demasiado corto. La dirección los llevó a una casa antigua, en una calle tranquila, demasiado tranquila. No había luces, no había movimiento. Parecía vacía, pero algo en el aire decía lo contrario. Valeria bajó primero. Sus pasos fueron lentos al acercarse a la puerta. Cada centímetro avanzaba con una mezcla de miedo y determinación. El abogado la seguía de cerca. «Podemos irnos», murmuró él. «Aún estamos a tiempo». Valeria no respondió.
Levantó la mano, tocó la puerta. Nada. Silencio. Probó el picaporte, abierto. Ese detalle fue suficiente para tensarlo todo. La puerta se abrió con un leve crujido. El interior estaba oscuro, pero no abandonado. Había muebles, objetos, vida detenida. Valeria dio un paso adentro, luego otro. El abogado encendió la linterna del celular. La luz recorrió el lugar lentamente, hasta detenerse en una pared. Fotos, muchas, demasiadas. Valeria se acercó, y entonces el mundo volvió a romperse, porque esas fotos eran de ella, en distintas edades, en distintos lugares, en la escuela, en la calle, en el parque, siempre desde lejos, siempre sin que ella supiera. No, susurró. Su respiración se volvió errática. Esto no es de ella. El abogado no dijo nada, porque él también lo entendía. Eso no era protección, eso era vigilancia. Y entonces, un sonido, detrás, suave, pero claro. La puerta, cerrándose. Valeria se giró de golpe. El abogado también, pero ya era tarde. Una figura estaba ahí, en la penumbra, inmóvil, observando. No se veía el rostro con claridad, pero la presencia era suficiente. «Tardaste mucho», dijo la voz, grave, controlada, demasiado tranquila. El cuerpo de Valeria reaccionó antes que su mente. Ese tono, ese ritmo, algo dentro de ella lo reconoció, no como un recuerdo, sino como una huella, antigua, enterrada pero intacta. «¿Quién eres?», preguntó, aunque su voz ya temblaba. La figura dio un paso adelante. La luz apenas rozó su rostro, lo suficiente para confirmar lo imposible. «Soy la única persona que nunca dejó de buscarte». Silencio. El tipo de silencio que cambia todo. Valeria sintió como el aire desaparecía otra vez, pero esta vez no por sorpresa, sino por certeza, porque en ese instante ya no quedaban dudas, no sobre él, sino sobre ella, sobre su historia, sobre su origen, sobre la razón de todo. Y entonces él dio un paso más. «Tu madre te escondió muy bien», continuó, «pero no lo suficiente». Madre. La palabra golpeó distinto, más profundo, más final. Valeria no respondió, no pudo, porque todo encajó, por completo, demasiado tarde, demasiado claro, y justo antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera huir, la última verdad cayó, fría, directa, irreversible. Ahora vamos a terminar lo que empezó hace años. Oscuridad, silencio y una historia que no terminaba ahí, porque algunas verdades no liberan, solo abren la puerta a algo mucho peor. Si esta historia te dejó pensando, o si alguna vez sentiste que algo en tu pasado no encajaba del todo, tal vez no sea casualidad. A veces las respuestas no llegan para darte paz, sino para obligarte a enfrentar lo que siempre estuvo ahí.